Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito de aquellos que tanto nos gustan. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos en vilo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores y señoras, la parejita que nos robó el corazón en Erkenci Kuş vuelve a ser noticia. Y no solo por proyectos profesionales, sino por una posible reaparición juntos. Y no en cualquier lugar, en una boda. De esas que nos hacen soñar. Pero eso no es todo, porque además, y aquí viene lo jugoso del asunto, Demet fue vista luciendo un collar. Un collar muy especial. El collar C. ¿Se imaginan lo que esto significa? ¿Será una señal? ¿Será una simple coincidencia? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este vídeo viene cargado de información, especulaciones y mucha emoción. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero recordarles que si les gusta el contenido de mi canal, si les encanta el chismecito y los cotilleos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Además, me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre todo esto. Así que no duden en dejar su opinión abajo. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia que está revolucionando las redes sociales es la posible reaparición de Demet y Can en una boda. Imaginen la escena, una boda elegante, llena de glamour, y de repente ¡bam! Demet y Can entran juntos. El internet explotaría. Pero, ¿de dónde viene este rumor? Pues bien, resulta que varias fuentes cercanas a la farándula turca han filtrado información sobre la asistencia de Demet a una boda muy importante en los próximos días. Y atención, porque aquí viene lo interesante, se rumorea que también Can Yaman estaría invitado. Prepárense porque las expectativas están por las nubes. Pero esperen, que la cosa se pone aún mejor. Porque lo que realmente ha encendido todas las alarmas es el collar que Demet lució recientemente. Un collar sencillo, elegante, pero con un detalle que no pasó desapercibido para nadie, una letra C. Sí, mis amores, una C. ¿Será una coincidencia que justo ahora, cuando los rumores de su posible reencuentro con Can están en auge, Demet decida lucir un collar con la inicial de su nombre? Yo creo que no. El universo conspira, chicas. Obviamente hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Podría ser simplemente un collar bonito que le gusta a Demet, o incluso un regalo de algún amigo o familiar. Pero seamos honestos, ¿qué gracia tendría la vida sin un poquito de misterio y emoción? Además, la historia entre Demet y Can es tan intensa y ha dejado una huella tan profunda en sus fans, que es imposible no ilusionarse con la idea de verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, amigas. Recordemos que Demet y Can se conocieron durante el rodaje de Erkenci Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial y que catapultó sus carreras a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance entre los protagonistas no tardaron en surgir, y aunque nunca lo confirmaron públicamente, muchos fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Esa chispa era evidente. Sin embargo, después del final de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para trabajar en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Durante un tiempo se rumoreó que la relación entre ellos no había terminado de la mejor manera, e incluso se habló de una posible enemistad. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas, mis amores, parecen estar reavivándose con fuerza. El amor es impredecible. Y parece que esas cenizas han vuelto a encenderse. No solo por los rumores de la boda y el famoso collar, sino también por algunas interacciones sutiles en redes sociales que los fans más avispados han detectado. Likes estratégicos, comentarios misteriosos, e incluso alguna que otra indirecta que ha hecho volar la imaginación de todos. Los fans son los mejores detectives. Analizan cada movimiento como si fueran agentes del FBI. Pero volviendo al tema de la boda, ¿qué podemos esperar si finalmente Demet y Can deciden asistir juntos? Bueno, en primer lugar, un revuelo mediático sin precedentes. La prensa turca e internacional estaría pendiente de cada uno de sus movimientos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra.
Sería como una alfombra roja improvisada. Cada suspiro, cada cruce de miradas sería analizado al milímetro. Sería un evento histórico para los fans de Erkencikus y para todos aquellos que siguen de cerca la vida de estos dos talentosos actores. Prepárense para ver titulares explosivos. En segundo lugar, podríamos ver un acercamiento entre ellos. Quizás esta boda sea la oportunidad perfecta para limar asperezas, recordar los buenos momentos que vivieron juntos y, quién sabe, quizás incluso dar una nueva oportunidad al amor. Soñar es gratis, ¿no? Imaginen la escena, una conversación casual, una risa compartida, una mirada cómplice. Sería como una escena sacada de una película romántica. Crucemos los dedos. Y en tercer lugar, independientemente de lo que suceda entre ellos a nivel personal, su presencia conjunta en la boda sería una muestra de profesionalismo y madurez. Demet y Can son dos grandes actores y saben que su imagen pública es muy importante. Asistir juntos a la boda demostraría que han superado cualquier diferencia que hayan podido tener en el pasado y que están dispuestos a mantener una relación cordial por el bien de sus fans y de su carrera. Un acto de diplomacia digno de aplauso. Ahora bien, ¿qué tipo de collar es este famoso collar C? Algunos dicen que es un diseño sencillo y minimalista, perfecto para el estilo elegante y sofisticado de Demet. Otros, en cambio, aseguran que se trata de una joya de autor, con un significado especial y un valor sentimental incalculable. Lo cierto es que, independientemente de su diseño y precio, este collar se ha convertido en el centro de todas las miradas y ha generado una ola de especulaciones y teorías entre los fans. Es el nuevo santo grial de la farándula. Incluso algunos han comenzado a investigar sobre los diseñadores de joyas favoritos de Demet, con la esperanza de encontrar alguna pista que les permita descubrir el origen de este misterioso collar. Otros, más osados, han llegado a contactar directamente con la representante de Demet, preguntándole sobre el significado de la C. Obviamente hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta, pero la insistencia de los fans es admirable. Son como sabuesos persiguiendo una presa. Nada los detiene. Y es que cuando se trata de Demet y Can, los fans no escatiman en esfuerzos para obtener información y desentrañar los misterios que rodean su relación. Están dispuestos a analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario en redes sociales, con tal de encontrar una señal que les confirme sus sospechas. Son verdaderos detectives del amor, dispuestos a llegar hasta el final para descubrir la verdad. Les deberían dar un premio por su dedicación. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y los collares misteriosos, lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas reales, con sentimientos, emociones y vidas privadas. Es importante respetar su intimidad y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Al fin y al cabo, son ellos quienes tienen la última palabra sobre su vida personal. La discreción es fundamental. No podemos invadir su espacio personal. Sin embargo, como fans, tenemos derecho a soñar, a ilusionarnos y a expresar nuestro cariño y apoyo a Demet y Can. Y si finalmente deciden estar juntos de nuevo, será una alegría inmensa para todos. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Prepárense para inundar las redes sociales con mensajes de felicitación. Pero si no es así, también debemos respetarlo y seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales. Lo importante es su felicidad. Porque al fin y al cabo, lo más importante es que Demet y Can sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad incluye una reaparición en una boda y un collar con una C, pues mucho mejor. Sería la guinda del pastel. Además, no olvidemos que ambos son talentosos artistas con carreras en ascenso. Can Yaman ha conquistado Italia con su carisma y sus proyectos en la televisión italiana, mientras que Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Son dos estrellas que brillan con luz propia. La posibilidad de verlos juntos en la boda no solo alimenta las esperanzas románticas de sus fans, sino que también despierta la curiosidad sobre qué proyectos podrían realizar juntos en el futuro. ¿Volverían a protagonizar una serie de televisión? ¿Quizás una película? Las posibilidades son infinitas. La imaginación vuela. Incluso se ha especulado sobre la posibilidad de que si su reencuentro en la boda es exitoso, podrían considerar trabajar juntos en una producción internacional, aprovechando su popularidad global. Sería un boom en la industria del entretenimiento. Pero por ahora, todo son rumores y especulaciones.
La única certeza es que la atención mediática sobre Demet y Can está en su punto más alto. Cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por la prensa y por sus fans. Son como imanes atrayendo todas las miradas. Así que, mis amores, mantengámonos a la expectativa y veamos qué nos depara el destino para Demet y Can. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que muere. En resumen, mis amores, hoy hemos hablado de los rumores que apuntan a una posible reaparición de Demet y Can juntos en una boda, y del misterioso collarce que lució Demet recientemente. Hemos analizado todas las pistas, especulado sobre las posibilidades y soñado con un reencuentro entre esta pareja que nos robó el corazón. Pero como siempre, lo importante es tomar estas noticias con cautela y respetar la intimidad de Demet y Can. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Qué significa el collarce? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.